Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches. Licen, ya subieron los deberes a la plataforma. Ah, ya. Qué bueno, entonces ya les pueden ver, ¿no? Sí, ya vi el primer deber que de un mapa conceptual o una infografía. Ya, listo, entonces. Qué bueno que yo pensé que ya les habían subido un poquito antes, No, pero hoy bueno, día recién en la tarde, Licen. ya. ¿Y cuándo es que te tienen que presentar? Perdón, ahorita voy a El ver. primero, el 18. El segundo, el 20. Y el otro deber, aquí tengo, esperen un ratito. A ver. El tercer deber, el 24. Ya. Ah, entonces estamos viendo tiempos. Sí, lo que se va a hacer complicado creo que es el examen, que son los tres al mismo tiempo. Y esperemos a ver qué me dicen el día de mañana. Hoy hubo una reunión con el departamento académico y sí les dije de este tema, pero me dijeron que mañana me podían dar una respuesta. Entonces veamos si es que les pueden ayudar con eso para que les puedan ubicar de mejor manera para los exámenes. Muchas gracias, licenciada. Sí, porque saben dar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para uno. Y ahora como son tres, es un Claro. poquito complejo. Sí, esperemos a ver qué nos dice. Gracias, licenciada. Ya, de nada. A ver. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de ayer tuvimos la clase en donde hablamos de un tema de carácter social, ¿no? Que era un poco complicado acerca de lo que opinábamos como ejemplo de lo de la eutanasia, de que sí debe ser legal, de qué opinan ustedes. Tuvimos varias opiniones, pero bueno, no tuve una negativa. No sé si eso nos faltó o alguien que tenga una, no sé, un pensamiento un poco más conservador en cuanto a este tema de aplicar la eutanasia. Bueno, del tema del aborto no vamos a hablar mucho porque eso ya es más largo de analizar, pero no sé, me gustaría saber si es que alguien más tiene alguna opinión distinta o algo inclusive similar a lo que hablamos ayer acerca del tema de que si la eutanasia debería ser legal y aplicable en nuestro país. Licen, una consulta, yo anoté ayer la cuestión de la eutanasia, no sé si estará bien, dijo que es un proceso que permite acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. Sí, precisamente eso. Eh, bueno, hablábamos de tres temas, ¿no? Porque era diferente lo que es el suicidio asistido. Sí, Kevin. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Dime. Me parecía que Kevin levantó la mano. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Que es distinto el... Disculpe, licenciada, es que no le había sacado para poder desactivar el audio. Mi criterio que da a entender que cada persona es libre o los familiares son libres de tomar las decisiones si es que deseen acelerar la muerte o no, pero si hay una persona que ya está en estado vegetal y los familiares toman su decisión de desconectarle el oxígeno, ya es decisión de cada persona, o cada persona antes de que llegue al punto de que esté así, hay unas personas que firman algún testamento, dejan una disposición que ellos no quieren que los reanime de cuando ya están. Es decisión de cada quien, es mi criterio, mi punto de vista. Buenas noches para todos. Gracias, Kevin. Sí, bueno, como hablamos actualmente, una cosa distinta es lo que es la muerte cerebral, ¿no? Actualmente, cuando se le decreta a una persona que tiene ya muerte cerebral, se pide a los familiares que tomen una decisión.
en cuanto a mantenerlo con vida o a desconectarlo de la asistencia mecánica, ¿no? Entonces, eso es distinto a el tema de la eutanasia. Porque pues la eutanasia es ya aplicar medicina o algún tipo de... Espérame un momento, por favor. Ya, perdón. Bueno, es distinto, ¿no? Desconectar a una persona que ya no está viva y que inclusive hay esta opción también de donar los órganos que la toma la familia o la tomamos nosotros como personas cuando todavía estamos con nuestras facultades. Pero sí, o sea, en el tema de la eutanasia no... Había un compañero que me dijo que para él le parecía mejor que la familia tome la decisión sin avisarle a la persona. Entonces ahí estábamos en un debate porque no estaríamos respetando los derechos de esta persona. Entonces, recién en el día domingo, 1 o 2 personas en Colombia ya recibieron la eutanasia como parte de lo que habían estado solicitando y se les había un poco atrasado porque habían colectivos y grupos contrarios que no les dejaban hacer esto. Entonces, bueno, en Latinoamérica sí es un poco más complicado este tema de la eutanasia por este mismo tema de aspectos sociopolíticos, de temas religiosos inclusive. Y por eso es que hablábamos de lo que es la ética profesional y la ética personal, que es la cual nosotros aplicamos en nuestro día a día, con nuestra propia vida. Y la ética profesional es pues la que aplicamos cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, ¿no? Entonces, como hablábamos ayer, para tomar este tipo de decisiones, tanto los entes gubernamentales como cualquier otro tipo de colectivo, es importante tener a consideración todas las propuestas, todos los puntos de vista que sean inclusive contrarios para poder llegar a un bien común. Sí, hay que saber escuchar, decíamos que es importante mantener siempre el respeto, ¿no? Eso en cuanto a lo que conversábamos el día de ayer de estos temas que son bastante complicados, poniendo como ejemplo el tema de la eutanasia, porque hay muchas otras cosas más que están en debate, como por ejemplo el aborto, la ley del aborto, la despenalización del aborto. También tenemos, bueno, temas como lo que es la igualdad de derechos en matrimonios homosexuales y cosas así. Entonces, todas estas cosas tienen distintos matices, distintos puntos de vista de todas partes, los cuales deben ser escuchados y deben ser respetados, ¿no? Bueno, eso como un resumen de lo que habíamos hablado un poquito el día de ayer. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a eso? No, bueno. Naim me pregunta, bueno, mi nombre es Janina Sa. Yo ya les había dicho en las clases anteriores, bueno, yo soy docente del ITASU desde el año 2019. Yo soy diseñadora industrial. Pues, como un resumen chiquito, yo me gradué en Argentina y trabajo aquí en Ecuador también y con algunas marcas y con el instituto. Entonces, bueno, sí, les estoy leyendo los mensajes. Eso les quería decir. De nada, Naim. Ya, vamos a continuar. Bueno, hablando de todo esto, de lo que es la ética social, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la ética social, ¿no? Nosotros como seres humanos vivimos en una sociedad, nos guste o no nos guste.
Entonces, es por eso que nosotros interactuamos con otras personas directa o indirectamente. Y en nuestras acciones pueden tener repercusiones a nivel social. Por esto, no todo lo que hacemos está permitido y nosotros tenemos siempre que pensar bien antes de actuar, ¿no? Y esta idea de la ética social podemos decir que es un poco compleja, pero estos grandes rasgos hacen referencia a los valores que tenemos las personas en conjunto con la sociedad, para que nuestra conducta no suponga daño, pero que se sigan respetando nuestros derechos. La ética social, ¿qué es? ¿A qué nos referimos con la ética social? La ética social es un concepto que se ocupa de la conducta moral de nosotros los individuos, así como de nuestras realidades colectivas y la combinación de nuestras individualidades. Se trata de todas las normas de comportamiento que tenemos las personas para que podamos convivir de manera pacífica con los demás, respetando la integridad física, moral y ajena. Es decir, son todos estos comportamientos socialmente deseables que deberían llevar a cabo en una sociedad para que ésta sea un espacio de convivencia en el cual nosotros podamos vivir. Ya. Perdón, estaba leyendo un mensaje que me acaba de llegar. Yo les respondo los mensajes cuando acabemos la clase. La ética social es bastante compleja, porque esto implica que debemos establecer cuáles son las acciones y conductas apropiadas de todas las personas para lo que nosotros tenemos que hacer dentro de una determinada sociedad. Es legítimo que cada quien piense en su propio bien y es necesario tener empatía y respeto hacia los demás, porque el hecho de que mis acciones, de que yo tenga cierto tipo de acciones y cierto tipo de comportamientos, eso no quiere decir que eso rija la realidad de los demás, ¿no? Entonces, es por esto que decimos que tenemos que tener empatía y respeto, porque si no lo hacemos, todo el mundo pensaría de forma egoísta y nos comportaríamos pues con demasiada libertad, se podría decir. Y una excesiva libertad no puede ser la prisión de otro. Aunque la idea de ética social parte del principio fundamental de respetar los derechos de los demás, para que los derechos de uno mismo sean respetados, tenemos que destacar que cada uno entendemos de forma diferente lo que es socialmente adecuado. Es por esto que la ética social puede variar, dado que varía en función de la capacidad de las personas para ver hasta qué punto nuestras acciones implican consecuencias a nivel social. Hablábamos del ejemplo del reciclaje, que de poco a poco ya se ha convertido en algo que nosotros hacemos dentro de nuestro hogar, de nuestra casa. Cuando en los años 80, 90, esto no era una realidad, porque lo que era desecho pues se desechaba y ya. Y ahora pues también estamos pagando un poco las consecuencias de lo que iniciaría a ser como el calentamiento global. Entonces ahora, bien o mal, si somos un poco más conscientes, tenemos una cultura un poco que involucra más esto del reciclaje, del cuidado. Vemos que sabemos reconocer los diferentes tachos en donde van plásticos, van papel y va basura orgánica. Entonces, de a poco nos estamos yendo hacia allá y este tipo de acciones ya representan un comportamiento éticamente aceptable, socialmente aceptable. Para esto, según el filósofo George Wilhelm, la ética social está conformada por 3 componentes, los cuales son la familia, la sociedad y el Estado. La familia es el primer grupo humano con el que tenemos contacto y es por medio de ello que vamos adquiriendo diferentes tipos de valores. Entre ellos están los valores de tipo social. Es dentro de la familia en donde se inculcan las normas que regulan el comportamiento de nosotros y para con el resto de la familia y la comunidad.
En este entorno nosotros aprendemos valores como el de no hacer daño, respetar la opinión ajena, respetar la propiedad de otras personas, inclusive compartir. Y a pesar de que cada familia pues tiene su propio estilo educativo y la idea de lo que es socialmente ético varía, es en función de estas diferencias lo que condicionará a los miembros para adaptarse y ser respetuosos con mayor facilidad con las normas éticas de la sociedad. Es distinto, ¿no? Porque no todas las familias viven igual o aplican las mismas cosas. Con el tiempo hemos aprendido también que las familias son diversas por diferentes circunstancias, no solamente por motivaciones de carácter sexual, sino por circunstancias propias de la vida misma. Entonces, los núcleos familiares son diversos. Y esto hace que todos estos valores que nosotros aprendemos dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, los apliquemos también a nivel social, cuando ya salimos a interactuar con la sociedad. Es por esto que, bueno, hay varias cosas que nosotros las vemos como aceptables y otras que no. Hay familias, no sé, que en tiempos pasados pues se corregía, por así decirlo, a los niños a través de la violencia. Entonces, este tipo de cosas eran socialmente antes aceptables, bien vistas. Y pues con el tiempo ya no. Entonces, sí es este tipo de conductas tienen repercusiones en lo que nosotros hacemos a nivel social. Entonces, como parte de los componentes de esta ética social, nosotros tenemos a la familia, que es el punto de partida del cual nosotros salimos y tenemos, nuestros comportamientos se rigen de acuerdo a este punto de partida, ¿no? Que sería la familia. Como segundo, tenemos a la sociedad. Y la sociedad no es más que el grupo humano de tamaño macro, ¿no? Que se encarga de crear las normas y las leyes que sustentan lo que se considera socialmente ético. Es decir, la sociedad de cada región, país o cultura en el mundo es la que se encarga de decidir lo que se considera comportamiento socialmente aceptado y aquel que no lo es. Y esto depende de aspectos como la cultura, la religión, el contexto histórico, eventos anteriores. Por ejemplo, lo que es socialmente ético en Estados Unidos es diferente al día de hoy. Nosotros inclusive aquí en nuestro país podemos ver, por ejemplo, en las comunidades indígenas, lo que es el ajusticiamiento indígena. En ciertos sectores eso es socialmente aceptado. Pero eso, por ejemplo, en la ciudad o en ciudades grandes como en Quito, Guayaquil, no se aplica, ¿sí? Entonces nosotros dentro de nuestro propio país podemos ver ese tipo de diferencias culturales que rigen, que dicen lo que es éticamente, socialmente aceptado y lo que no. Como tercer punto tenemos al Estado. El Estado es el que se encarga de aplicar y hacer cumplir la ética social compartida por la mayor parte de una sociedad. Si bien todas las normas sociales tienen por qué estar tipificadas en el Código Penal, sí, muchas de ellas, por ejemplo, el respeto a la vida, penalizando el asesinato o la defensa de propiedad privada, castigando el robo, ya que tienen leyes de base ética. Y es gracias al Estado que se consigue proteger a los individuos en su conjunto, evitando que cada quien haga lo que quiera, sin cuestionarse si es ético o no. Es decir, por medio de la aplicación de la justicia, que la ética social es protegida e impuesta, ofreciendo derechos e imponiendo obligaciones a todos los individuos de la sociedad. Las características de la ética social. Entre estas características vamos a encontrar las siguientes. El número 1 es regula el comportamiento humano. La ética social impuesta por medio de leyes estatales como por el conjunto de la sociedad, en forma de normas socialmente impuestas, regula el comportamiento humano. Implica todo aquello que se debe hacer y lo que no se debe hacer para tener una buena convivencia.
lo que hace que las personas nos comportemos de la forma en la que la sociedad nos exige hacerlo. Como segundo punto en las características de la ética social, tenemos la creación de principios universales, que son las normas socialmente éticas se transforman en principios universales con un grado de flexibilidad reducido y muy difíciles de quebrantar, dadas sus consecuencias sociales como penales. Si quebrantar un principio universal no es sinónimo de cometer un delito, hacerlo puede hacer que el individuo quede en una mala posición delante del resto de sociedad, perdiendo repercusión o viendo peligrar su estatus. Un ejemplo de principio universal cuyo quebrantamiento no implica consecuencias legales es el de saludar. Claro, nosotros cuando vemos a una persona que entra a un lugar y no saluda, pues ya inmediatamente es mal vista, ¿no? Y una persona y no saluda ya es algo que nosotros consideramos como, hasta como grosero, ¿no? Pero claro, nadie puede castigar a una persona por no saludar, ¿sí? Pero es un principio universal que todos conocemos. Como punto número 3 es la puesta en práctica de los valores. Cada persona tiene valores que dependen, como decíamos antes, de la familia y de la sociedad en la cual le ha tocado vivir. Las acciones a favor del beneficio social bajo una óptica ético-social son en esencia la puesta en práctica de esos valores. Por ejemplo, si tenemos el valor de no hacer daño a los demás, lo podemos poner en práctica no solo respetando la vida de los demás, sino también ayudándoles y haciendo lo máximo para beneficiar al prójimo. Punto número 4, no se acepta la coerción. La ética social establece que las acciones prosociales deben hacerse de forma voluntaria. Es decir, que no se puede obligar a nadie a realizar acciones que sean beneficiosas para los demás, sino que deberían darse ya porque debería venir de esta persona esto, ¿no? Los principios éticos sociales universales que nosotros conocemos es el respeto y el cuidado a la naturaleza. La naturaleza debe ser respetada y conservada para que todos los seres humanos podamos seguir viviendo saludablemente. Tenemos que cuidar mucho pues del lugar en el cual vivimos porque es nuestra casa, ¿no? Entonces, en realidad nosotros cuando contaminamos nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Esto lo hemos visto mucho en la playa, ¿no? Cuando uno va a la playa y ve todo regado, la gente no tiene este tipo de educación. Estamos yéndonos en contra de nosotros mismos. Y eso es importante que nosotros tengamos una conciencia de esto, que el respeto y el cuidado a la naturaleza es parte de los principios éticos sociales universales, ¿sí? Y esto es tan importante como lo es ser amables y generosos con los demás. Esto también es un principio universal que no está penalizado, pero sí se considera una conducta prosocial necesaria para que nosotros como individuos podamos adaptarnos a la sociedad. Luego tenemos el respeto por las instituciones y la legalidad vigente. Es un tema un poco complejo. No tiene por qué esto ser algo socialmente justo, pero es porque de no cumplir con las leyes, todo el mundo podría hacer lo que quisiera y dentro de las leyes pues, que nos rigen a nosotros se encuentran los valores éticos sociales que pueden no ser tan deseables, pero solo son respetados cuando hay una ley que prohíbe comportarse de forma transgresora para con los demás. Otro principio universal sería respetar los derechos de las demás personas. Y esto se basa en el principio de que si nosotros queremos ser respetados, si exigimos respeto, pues debemos darlo también, ¿no? Número 5, tenemos la libertad de pensamiento, que este sí es un principio universal. Este principio
a pesar de que es globalmente conocido, sí tiene sus límites, porque si la opinión implica intolerancia o daño a otras personas, se está quebrantando todos los principios, es decir, el de ser tolerantes con la diversidad humana y el de no hacer daño a los demás. Podemos tener libertad de pensamiento, debe ser respetado, pero eso no significa que sea aplicable hacia otras personas. Digamos, nosotros ya tenemos esta cultura, por ejemplo, de que en el Ecuador no es legal el aborto, ¿no? Y lo vemos muy mal, pero cuando nosotros vamos a otro país y vemos que las cosas de allá son distintas, nosotros no podemos ir a imponer nuestra ley en otro lugar. Simplemente en ese lugar tal vez puedan respetar nuestra manera de pensar, pero no porque yo pienso así, van a cambiar todo el sistema que se está haciendo en otro lado, ¿no? Entonces eso como principio. No robar ni asesinar. Igual es la mayoría de países ven en el robo y asesinato como delitos. Y esto se desprende de los principios de respetar la propiedad ajena y la vida de los demás. Listo. Entonces, bueno, como veíamos, la ética social es un tema de aplicarse bastante general. Esto rige nuestros comportamientos dentro de la sociedad y también en la parte profesional. Ya habíamos hablado que la ética profesional determina cómo un profesional debe actuar ante una situación determinada. Habíamos hablado también de este código de ética, que ahí se detallan los valores que deben verse plasmados. Esto se basa pues en deberes y en derechos, y la ética profesional rige en el comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. La ética profesional implica que deben ser cumplidos por los profesionales. Y claro, hablábamos de esto de que la ética debe ser cumplida por médicos, por policías, por arquitectos, por abogados, etcétera, ¿no? Con los claros ejemplos que habíamos hablado la otra vez, por ejemplo, en un accidente de tránsito, si yo soy médica, soy doctora, yo estoy en la obligación de salvar o de intentar salvar la vida que está ahí sin que exista un intercambio de dinero, porque eso implica una ética profesional para la cual yo fui formada, como en medicina, digamos que yo fuera doctora, y parte de eso es pues intentar salvar la vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, veo que en esta materia sí tengo policías también como alumnos, entonces deben haberse presentado muchas situaciones en las cuales se deba respetar la vida y los derechos de una persona que ha cometido un delito, ¿no? Se ven muchos casos de cuando las personas atrapan a un delincuente y lo quieren golpear, lo quieren linchar, y dentro de la ética profesional de la policía es pues salvaguardar los derechos de esta persona independientemente del crimen que haya cometido, ¿no? Entonces, eso con referencia a esto. En los abogados también. Parte de la ética profesional es guardar el secreto de su cliente, en el caso de defenderlo ante una posible demanda, un posible delito, ¿no? Y también los psicólogos también tienen esta política ética profesional de guardar los secretos, de que todo se quede entre el profesional y el paciente. Entonces, ahí vemos cómo se aplica esto en diferentes profesiones y que, pues claro, hay unas que sí son penalizadas y otras que no, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Déjenme revisar. Aquí en el chat vi que dice, buenas noches, ¿me puede ayudar con los deberes? Soy nuevo, Kevin. Sí, a ver, los deberes ya están subidos en la plataforma. Los pueden revisar. Son bastante simples, la verdad. Son 3 tareas. Es una nota de taller que representa el 10%. Es otra tarea que representa el 20%. Y una investigación que también representa el 20% de la nota. Eso tiene una fecha una fecha límite de entrega que está ahí mismo. Si bajan todo en actividades, ahí están las tareas. Entonces ahí pueden ver ustedes cuál es la tarea. Y ahí están las fechas. Uno de ustedes me dijo que estaba como fecha límite el día 18. Sí, Entonces, dicen, la primera el 18, la segunda el 20 y la tercera 24. gracias, Naim. Sí. Entonces ahí está para que la revisen. Como ven, sí tienen tiempo. No son muy complejas. Son bastante, se basan en todo lo que estamos viendo, la verdad. Y esto, aparte de darles la nota, pues les va a ayudar bastante en el examen final, que representa el 40%. No sé si eso responde a tu duda, Kevin. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Ya, bueno. Dentro de esto, bueno, habíamos hablado que parte de esto es el lenguaje y la comunicación. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de las funciones del lenguaje. Escúchalo, ya. Bueno, cuando hablamos de las funciones del lenguaje, nos referimos a que son los distintos tipos de cometidos con el que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por los expertos en lingüística y comunicación. Es por esto que se ha dado una función más normal del lenguaje por cada factor de la comunicación que interviene en el proceso, siendo lo más normal que una función dominio prevalezca y las demás estén subordinadas. Como función lingüística se entiende que la relación que se establece por una parte entre el destinado y el mensaje, que es originada por la intención del emisor, al construir un enunciado y orientándolo hacia cualquiera de los elementos del proceso u objetivos posibles. Tenemos varias teorías de lo que es el lenguaje. Según varios especialistas, psicólogos, el estudio del lenguaje ha sido extenso. Sabemos que desde el tiempo de las cavernas, el lenguaje ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, tenemos varias teorías en cuanto a lo que se refiere con el lenguaje. Pero vamos a tratar de resumir un poco esto, ¿sí? Vamos a ver por partes los modelos de la teoría de comunicación que podemos definir con ciertas funciones, ¿sí? La primera sería la función referencial, representativa o informativa. Esta se centra en el contenido del mensaje y de la situación. Aparecen aquellos mensajes en los que se informa de algo de manera objetiva. Por ejemplo, son las 3 de la tarde. Ahí estamos informando algo que se requiere saber. La función expresiva o emotiva o sintomática se encuentra en el emisor, es decir, quién está dando el mensaje. Esta parte aparece en aquellos mensajes en los que predomina la subjetividad y por lo tanto el hablante expresa sus sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc.
Luego tenemos la función apelativa o cognativa. Esta función, en cambio, se centra en el receptor. Esta está presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Esta función se manifiesta en oraciones, por ejemplo, tómate la sopa y vete a la cama. La función metalingüística se centra en el código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio lenguaje. Aclara el mensaje, se manifiestan declaraciones y definición. Y en la lengua escrita se percibe señalándola con comillas o cursivas. ¿Sí? La palabra destacada recibe una entonación especial o se destaca con el acento de intensidad. De esta función emana el archigénero literario didáctico. Luego tenemos la función poética o estética. Y esta función está orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma en cualquier manifestación en la que se utilice el lenguaje con el propósito estético. El objetivo de esto es llamar la atención, ¿no? Esta función se encuentra especialmente, aunque no exclusivamente, en los textos literarios. Luego tenemos la función fática o relacional. Esta función está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma o manera de saludo. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y dar mensajes de mayor contenido. En esta función constituyen todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. Por ejemplo, por supuesto, claro, estoy escuchando, naturalmente, entendido, palabras como ok, perfecto, bien, de acuerdo y etcétera. Esto está presente en los mensajes que sirven para garantizar que el canal funciona correctamente y que el mensaje llega sin interrupción. Según Michael Halliday, la gramática sistémica funciona. Él cuestiona las propuestas de los lingüistas bueno, a ver, esto está... Vamos a pasarlo de Michael Halliday porque este es un tema de discusión filosófico y es extremadamente largo. Entonces, bueno, podemos resumir que en la gramática de Michael Halliday existen estas diversas funciones del lenguaje, que punto número 1 sería la función ideativa, la cual es la que representa la relación entre el hablante y el mundo real que lo rodea, incluyendo al propio hablante como parte suya. Esto permite estructurar y determinar el mundo y expresa la experiencia como una cosmovisión del individuo hablante. Como segundo punto, como función del lenguaje, tenemos la función interpersonal, que es la que permite establecer y mantener relaciones sociales. Es interactiva y sirve para expresar los distintos roles sociales, incluyéndolos en la comunicación. Es una dimensión social. Como tercer punto tenemos la función textual, que esta función sirve para las dos anteriores, porque en ella la lengua se conecta con la situación en la cual se emplea, permitiendo establecer relaciones de cohesión entre partes de un texto y su adecuación a la situación concreta en la que concluye. Ya, finalmente, pues empezaríamos a hablar de las funciones gramaticales. Y las funciones gramaticales existen en todos los niveles de gramática. La primera sería la función semántica,
que es que describe el rol de los participantes en los estados de las cosas, acciones o acciones. Por ejemplo, paciente, recipiente, agente. 2, tenemos las funciones sintácticas que definen diferentes perspectivas en la presentación de una expresión lingüística. Y finalmente, como tercer punto, tenemos las funciones pragmáticas, que define el estado informativo determinado por el contexto pragmático de la interacción verbal. Entonces, bueno, como veíamos, hay varias teorías en las cuales se basan para nosotros hablar acerca de las funciones de la comunicación. ¿Sí? Las definiciones de estos conceptos, que sean un poco más prácticos, más rápidos, es, por ejemplo, nosotros tenemos la función expresiva o emotiva, ¿sí? La cual consiste en expresar nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestros estados físicos. Los factores determinantes aquí provienen del emisor, de la persona que está expresando, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien que tiene unos ojos muy lindos, ¿ya? Esto expresa emociones y sensaciones. La siguiente función, como habíamos dicho antes, es la conativa o apelativa, que incita o influye a otro para que haga algo. Como lo habíamos dicho, tómate la sopa antes de dormir. Entonces, esto viene del receptor. Cuelga la mochila, sácate los zapatos, cosas así. Es algo que nosotros, que se puede decir a alguien para que influya a hacer algo. Luego tenemos la función poética. Como ya dijimos, se presenta en textos literarios, en publicidad, y la función de esto es buscar atraer la atención, ¿no? El factor dominante es el mensaje, y el ejemplo sería, el verano ha llegado, todos estamos contentos, ¿no? Como resumen, algo súper corto. Luego tenemos la función referencial, cuyo objetivo consiste en representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. El factor dominante sería el contexto y el ejemplo sería mañana es viernes. La función metalingüística, tenemos, esta función se refiere a un código, como por ejemplo, bueno, el factor denominante sería el preciso código, y es algo que se reafirma, es, por ejemplo, decir el ocaso significa puesta de sol. Finalmente tenemos la función fática, que consiste en abrir y cerrar y mantener la comunicación. El factor denominante sería el canal. Y el ejemplo sería preguntar algo como, ¿me quieres? ¿Me amas? Ya, eso en cuanto a las funciones del lenguaje. Que eso nos estaría explicando cómo nos comunicamos nosotros con el resto de personas. Luego de esta clase tenemos una última clase en la cual, bueno, en esta clase no voy a hablar mucho acerca del lenguaje, porque me gustaría destinarle solamente una clase a este tema, ya, porque este tema es parte de, pero básicamente lo que hemos visto en las otras clases es el contexto general de lo que se trata la materia. Entonces, la parte de ortografía, la parte de comunicación, me gustaría destinarle una sola clase para que esto no se confunda, ¿sí? Parece que hay que cambiar algunas cosas que están aquí en la plataforma, pero no solo es una. Entonces, por eso me gustaría dedicarle solo una clase a este tema de lo que es la comunicación, la ortografía y la redacción, para no confundirnos y para tener bastante claro el concepto de la materia.
No sé si alguien tal vez tiene alguna pregunta o alguna consulta. No, ninguna. Realmente una pregunta, Mix. Sí, dime. Yo creo que ningún compañero va a perder una clase con usted. ¿Sí? Sí, sí escuché. ¿Es una pregunta? Es muy interesante su clase, Mix. ¿Verdad? Muy interesante. Agradable. Lo que es ética. Toda persona tiene, que valora lo suyo debe tener ética, ¿no? Que en la actualidad estamos perdiendo la ética. Muchas personas se están perdiendo la ética. Sí, pero es bonito recuperarla nuevamente y a escucharla. Es muy emocionante esta clase, en verdad. Muchas gracias, Julio. Sí, o sea, precisamente de eso se trata, ¿no? Bueno, nosotros tanto como personas, como profesionales, tenemos que tener en cuenta que esto es algo que vamos a aplicar por el resto de nuestra vida, más que nada como profesionales, ¿no? Entonces, sí, se ha perdido mucho de eso en la sociedad, pero es, claro, por distintos factores. Uno de ellos es la falta también, pues, de educación, la falta de recursos, problemas que vienen más de raíz y problemas que seguramente demorará mucho tiempo en arreglarse como sociedad, nosotros hablando pues de nuestro país, de nuestro querido país, pero nosotros sí podemos ayudar a esto a través de nuestra experiencia personal y profesional, ¿no? Comportándonos de manera correcta ante la sociedad. Y bueno, como decíamos, el tema de ayer, como era bastante complicado, hablar acerca de estos temas sociales, pues, como docente es importante mantener la neutralidad, no tomar partido y dejar cierto tipo de, no sé, de ideas que uno comparta, pero lo importante de esto es escuchar todos los puntos de vista, porque todos somos distintos, todos venimos de familias distintas, todos tenemos diferentes experiencias. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De lo que hablamos ayer, de llegar a un resultado del cual sea beneficioso para todos, luego de escuchar todos los puntos de vista y todas las opiniones, ¿no? Estos temas sí son bastante complicados, son interesantes también, es bueno también cuestionarnos, siempre es importante cuestionarnos en todo. Y eso, tomar decisiones que en realidad nos aporten a todos en la sociedad y mejor aplicarlas también desde nuestro ámbito profesional, ¿no? Eso sería pues conmigo hasta el día de hoy. La siguiente clase hablaremos ya del tema de comunicación, que sería ya la última clase. Y bueno, todos los contenidos igual están en la plataforma por si tienen alguna duda, por si tienen alguna pregunta, están ahí todos los contenidos. Próximamente creo que van a ya subir a YouTube las sesiones en vivo. Entonces, gracias, los deberes, dice Kevin. Sí, los deberes están en la plataforma, Kevin. Sí, dime. ¿Me estás preguntando si tienen alguna duda? A ver, en realidad, bueno, son bastante simples, no son complejos los deberes, los deberes están enfocados en todo lo que hemos hablado, la verdad. Porque no he estado desde la primera clase. Sí, Kevin, o sea, no te preocupes, no es tan complejo. Eso sí, lo que sí se les va a pedir, por ejemplo, en el tema de trabajos que sean de investigación, que siempre ubiquen las fuentes de donde se obtuvo la información, porque eso sí es importante, ¿no? Entonces, nada más. De ahí no son complicados, más que nada son temas de análisis propio.
Y eso sería todo. Como les digo, ahí está inclusive puesto, facilítenos su número de celular. Sí, claro. Con respecto a lo del número del celular, hay tengo que consultar esto, hay un horario que se les facilita a ustedes para poder, para que yo pueda resolver sus dudas. Entonces yo les voy a facilitar mi número y en la siguiente clase yo les digo cómo es el tema de los horarios, ¿sí? Ya, ahí en el chat está el teléfono. Cualquier cosa me escriben, pero ya voy a consultar bien cómo es el tema del horario de la atención, porque está puesto por materias. Sí, porque también tengo alumnos de comercio exterior y también hay de marketing y están ustedes de gestión del transporte. Entonces, para poder organizarnos bien y poder contestarles igual las preguntas y lo que necesiten, cómo yo les puedo ayudar. Eso sería conmigo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, igual. Muchas gracias a todos también. Que tengan una linda noche y ya nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, Gracias, licenciada. Licen. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias. Gracias.